Señores, muy buenos días. Mi nombre es Diana Iriarte, consultora empresarial de Colpensiones, asignada a brindarle acompañamiento a ustedes en la empresa. En la mañana de hoy voy a compartirle un tema que sé que es de interés para todos y para los que no han tenido de pronto la oportunidad de escucharlo o de haberme visto en otras ocasiones en la empresa. El día de hoy hablaremos sobre el Sistema General de Pensiones en Colombia. En oportunidades anteriores hemos estado tocando este tema, pero obviamente por motivos de la pandemia del COVID-19, en la cual por protegerlos a ustedes y por obviamente estar protegida yo también, manejaremos esta información a través del canal de YouTube. Los temas que trataremos el día de hoy es el Sistema General de Pensiones en Colombia. Algo que sé que es de inquietud para muchos de ustedes es todo lo que tiene que ver con la famosa doble asesoría. Vamos también a conocer o a recordar cómo se conformó el Sistema General de Pensiones en Colombia y cuáles son los requisitos que yo como afiliado debo cumplir para trasladarme o cambiarme de régimen. Veremos también los diferentes tipos de pensión y qué requisitos yo debo cumplir en cada una de ellas para poder acceder. También qué opciones tenemos en el caso de que yo no logre pensionarme. Y obviamente algo muy importante que sé que también les interesa es cómo Colpensiones va a liquidar mi pensión y qué va a tener en cuenta para esta. Ahora, para entrar en materia, vamos a ver un pequeño paralelo entre los fondos privados en Colpensiones. Importante, señores, dejarle claro el día de hoy que no es que un régimen sea bueno y el otro sea malo. Realmente cada uno me va a pedir o me va a exigir a mí como afiliado condiciones o características diferentes para que yo pueda alcanzar a obtener mi prestación económica. Entonces, arrancando por Colpensiones o haciendo un breve repaso, les informaré que el Sistema General de Pensiones en Colombia realmente se crea o se establece a través de la Ley 100 de 1993. Antes de esta fecha no existía un Sistema General de Pensiones como tal. Para los que me están escuchando y de pronto en esa época ya estaban trabajando y ya cotizaban al sistema, se acordarán que en Colombia solo existía el Seguro Social como la única entidad encargada de reconocer pensiones en Colombia. Y es así cuando el año 1993 el gobierno nacional decide darnos a los colombianos otra opción en materia pensional y establece y deja por ley la creación de los fondos privados. En Colombia establecido un sistema general de pensiones conformado por el régimen de prima media con prestación definida que ya venía siendo administrado por el Seguro Social desde el año 1967 y el régimen de ahorro individual con solidaridad que en ese momento fue administrado por los diferentes fondos privados. Realmente desde su creación en el año 93, la gran mayoría de las entidades financieras en Colombia, todas tenían la administración de fondos de pensiones privados. Pero luego de todas las fusiones y de las liquidaciones de estas, hoy en día en Colombia solo quedan 4 administradoras de régimen privado de pensión, que son las que ustedes conocen: Porvenir, Protección, Colfondos y Olmutua. Estas 4 entidades son las que manejan pensiones privadas en Colombia. Entonces, para empezar a ver como las diferencias o las características de cada una de ellas, vamos a empezar a mirar las que maneja Colpensiones. Colpensiones fue una entidad que el gobierno creó en el año 2012 que entró a reemplazar o a seguir administrando las pensiones del Seguro Social o que venía manejando el Seguro Social. Entonces, una de las principales características de Colpensiones es que nosotros somos una entidad 100% pública. Es decir, que las pensiones que Colpensiones reconoce están amparadas o están respaldadas por el gobierno nacional. Por esta misma característica de ser entidad del gobierno, de ser una entidad estatal, nosotros manejamos un fondo común de esa misma naturaleza pública. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los aportes que hacemos los que estamos afiliados
a Colpensiones van a una misma bolsa. Realmente los afiliados a Colpensiones no tenemos claridad de cuánto dinero tenemos ahorrado, pero sí sabemos que por cada mes de cotización que nosotros hacemos al sistema, se nos van a cargar 4.29 semanas en nuestra historia laboral. Y al cabo de un año se va a cargar un aproximado de 51.48 semanas. Les aclaro, señores, que ustedes todos los meses le descuentan un 4% para aportar a pensión y sus empleadores aportan el 12 restante para un 16 en total. Ese 16 en total se convierte en 4.29 semanas. Ahora, en el régimen de prima media, para nosotros podernos pensionar debemos cumplir dos requisitos. Importante tener claridad en esto. De acuerdo a la ley que está vigente, que es la ley 797 del 2003, todos los afiliados a Colpensiones deben de cumplir 57 años si es mujeres, 62 años si es hombre y 1.300 semanas de cotización. Una vez tenemos adquirido estos dos requisitos de edad y de semanas, Colpensiones tiene dos opciones para calcular nuestra pensión de vejez. Por principio de favorabilidad, Colpensiones siempre le va a aplicar la opción que más le convenga o que le genere la mesada más alta al afiliado. La primera opción que tenemos o que aplica la entidad es tomar el promedio ponderado de los últimos 10 años que efectivamente el afiliado cotizó. O le puede tomar toda la vida laboral. Obviamente todos esos salarios se traen a valor presente y se indexan con el IPC del año en que la prestación económica se liquida. Ahora, ¿qué sucede con los fondos privados? Es un panorama un poco diferente, pues los fondos privados realmente me van a liquidar a mí la pensión de acuerdo a lo que yo tenga ahorrado en mi cuenta individual. Quienes están afiliados a los fondos de pensiones privados saben que de manera trimestral a ustedes les envían un extracto donde pueden observar el comportamiento del mercado. Sus aportes, señores, son invertidos en la bolsa de valores. Por lo tanto, están sujetos a las volatilidades y las variaciones que éste pueda tener. Podrán haber observado de que hay trimestres en los que obtuvieron pérdidas, pero también trimestres en los que tuvieron ganancias. Al momento de liquidar mi pensión, como les mencioné hace un rato, van a tomar lo total ahorrado en la cuenta individual a mi nombre. Aquí yo no manejo un fondo común. Y basado en lo que yo tengo en esa cuenta individual, van a liquidar mi pensión. Obviamente hay unos factores que entran a incidir en la liquidación de esta pensión y es, el primero de ellos, pues obviamente lo ahorrado en la cuenta. ¿Cuál va a ser la expectativa de vida de ese afiliado, el grupo familiar de ese afiliado y el género? Y basados en estas variables es que va a salir la liquidación de la pensión en un fondo privado. Ahora, si de pronto yo vengo hace un tiempo con la inquietud de cambiarme de régimen, es importante que nosotros conozcamos por qué nos vamos a trasladar, que tengamos ese tema claro, pero adicional a esto, yo como afiliado debo cumplir unos requisitos establecidos también en la ley 797 de la que les he venido hablando. Estos requisitos son 3 y el primero de ellos es que yo debo tener 5 años de permanencia, señores, en el régimen, independientemente si yo coticé o no en esos 5 años. Me van a contar es desde la fecha de afiliación. El segundo de ellos es que yo no me encuentre en el término o al límite de los 10 años antes de cumplimiento de la edad de pensión. Es decir, que como mujer yo no haya cumplido los 47 años y como hombre no haya cumplido los 52. Y el tercero, este requisito sí es relativamente nuevo porque está desde el año 2016
Y es que yo como afiliado, muy a pesar de haber cumplido los requisitos anteriormente mencionados y de pronto de tener claro de que me quiero pasar para Colpensiones, debo recibir una doble asesoría. Este tercer requisito se establece por una circular que sacó la Superintendencia Financiera en el año 2016 en aras de darle una mejor asesoría a los ciudadanos. Y consiste en que yo me debo comunicar a mi fondo privado y solicitar la asesoría con ellos. Ellos me van a contar a grosso modo la información que yo les estoy compartiendo en el día de hoy y me van a hacer, que es la parte más importante, una proyección de mi pensión en 4 escenarios. ¿Con cuánto yo me pensionaría con ellos si cotizo 12 meses al año, si cotizo 9, si cotizo 6 o si simple y llanamente el día de hoy yo dejara de cotizar? ¿Cuánto sería la devolución de mis aportes en el fondo privado? Una vez yo la reciba por la administradora de pensiones privadas, yo me debo comunicar a Colpensiones, que va a ser el mismo proceso. Cuando yo tenga esas dos asesorías, yo puedo proceder a la radicación de mi traslado, que lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer de manera presencial en los puntos de atención de Colpensiones o lo puedo hacer a través de la sede electrónica de la entidad. Para radicar mi traslado no me va a exigir que yo presente estas dobles asesorías, pues una vez yo las reciba, eso va a quedar marcado en el sistema de que ya yo las recibí. De hecho, si solo he recibido una y yo voy a radicar mi traslado, el sistema no me va a dejar continuar con el proceso. Entonces, yo recibo la doble asesoría, la radico a través ya sea de la página web o a través de los puntos de atención y mi traslado se va a hacer efectivo el primer día hábil del mes subsiguiente a la radicación. Es decir, que si yo radico mi traslado en el mes de noviembre, yo voy a quedar efectivamente afiliada a Colpensiones, si fuera el caso, el primer día hábil del mes de enero. A partir del mes de febrero, porque les aclaro, las pensiones se pagan mes vencido. En el mes de febrero, cuando la empresa les pague enero, ya ellos van a hacer el aporte directamente a Colpensiones. Es importante, señores, que si ustedes adelantan un proceso de traslado, le notifiquen a su empleador que ya lo realizaron, para que los dineros o los aportes se puedan trasladar a la entidad correspondiente y se eviten inconsistencias más adelante. El hecho de que yo me cambie o me traslade de régimen, eso no va a generar la pérdida de mis semanas. De hecho, esos 2 meses que demora el traslado, la empresa se los va a seguir haciendo al fondo privado donde ustedes se encontraban afiliados. Y una vez se haga efectivo el traslado, todos esos aportes van a pasar a Colpensiones unificados, ya no en dineros, sino en las semanas a las cuales equivale ese dinero. Ahora, una de las partes más importantes para compartirles son los tipos de pensión o los diferentes productos que Colpensiones maneja o reconoce. La primera prestación económica es la pensión de vejez. Esa es la que todos conocemos. Realmente, cuando nosotros pensamos en vejez o pensamos en pensión, nos vamos inmediatamente o lo asociamos a esa que vamos a solicitar cuando ya estemos viejitos. Pero realmente es importante que tengamos claro que cuando cotizamos a pensión no solo obviamente nos estamos cubriendo para cumplir los requisitos y acceder a una pensión de vejez, sino que también nos estamos cubriendo en otros dos riesgos, que son el de invalidez y el de muerte. Y estos dos riesgos que les acabo de mencionar pueden ocurrir en cualquier momento independientemente de nuestra edad. Entonces, arranquemos por aclarar un poquito de la pensión de vejez. La pensión de vejez, como ustedes ya bien se imaginan, es aquella que yo voy a solicitar según la norma cuando yo adquiero los requisitos establecidos en esta. Como les mencionaba al inicio, de acuerdo a la ley 797, cuando yo como mujer cumplo mis 57 años de edad,
y como hombre 62 y ya alcancé las 1.300 semanas de cotización. La norma define que la pensión de vejez es aquella que yo puedo solicitar también cuando he finalizado la etapa productiva y termina siendo una recompensa a toda esa vida laboral o a todos esos años de trabajo que yo coticé al sistema. Ahora, la pensión de invalidez es aquella que yo puedo solicitar cuando por el origen de una enfermedad común, ya ustedes deben conocer que son todas aquellas que se generan por causas diferentes a la labor que yo de manera diaria desempeño en la empresa. Y esta enfermedad común me genera a mí la pérdida de más del 50% de mi capacidad laboral. Obviamente, esta pérdida de la capacidad laboral tiene que ser determinada por un médico de Colpensiones. Y cuando esta me da mayor al 50%, independientemente a la edad que yo tenga, puedo solicitar mi pensión de invalidez. Obviamente, la pensión de invalidez me va a exigir a mí un requisito de fidelidad de cotización al sistema, y es que debo acreditar 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años a la ocurrencia o a la estructuración de la enfermedad, ya sea de manera continua o discontinua. Estas pensiones de invalidez, señores, se recalifican también cada 3 años, porque es un tiempo que se ha estimado en el cual la persona puede mejorar con tratamientos, con medicamentos su condición, o puede empeorar y por lo tanto aumentar el porcentaje de pérdida de su capacidad laboral. Si por ejemplo da el caso de que la persona adquiere la pensión de invalidez y los años siguen transcurriendo y la persona sigue en ese mismo estado de invalidez, al cumplir la edad de pensión, digamos, si fuera el caso de una mujer que estando pensionada por invalidez cumplió sus 57 años, ella debe hacer la solicitud de su pensión de vejez y que se haga el cambio. Obviamente las pensiones de vejez son mejor liquidadas que las de invalidez. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, que Colpensiones de manera automática no nos va a hacer el cambio, sino que yo como ciudadano o como pensionado debo solicitar esa prestación. Ahora, la pensión de sobrevivientes es aquella que van a recibir nuestros beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios de la pensión en Colpensiones? Hay un grupo puntual establecido en la norma y el primer beneficiario establecido es la cónyuge o compañero permanente en el caso de no estar casados. Este va a ser el beneficiario de manera vitalicia. Luego del cónyuge siguen los hijos si son menores de edad o hasta los 25 años siempre y cuando estén estudiando. Después de los hijos vienen los padres si dependían económicamente del pensionado o del afiliado fallecido, y posteriormente vienen hermanos o hijos con una discapacidad y que también dependían del afiliado o del pensionado fallecido. Señores, quiero ser muy clara, estos son los únicos beneficiarios de mi pensión en Colpensiones. Sé que muchos a veces se preguntan y de pronto por rumores piensan que a los nietos o de pronto si yo cría un sobrino, yo le puedo dejar mi pensión. Y realmente solos a los que están tipificados en la norma, es decir, a los que yo les acabo de mencionar, yo les puedo dejar la pensión o los puedo dejar como beneficiarios. Si de pronto yo a un nieto estoy a cargo de sus necesidades económicas, pero también lo registré como hijo, sí entraría en el grupo de beneficiarios. Sería la única opción para que él quedara cubierto. Entonces, si se acaban de dar cuenta, en estas dos últimas prestaciones económicas de invalidez y de sobrevivientes, son dos situaciones que se pueden presentar en cualquier momento. Y para yo quedar cubiertas en ellas o que mis beneficiarios puedan quedar cubiertos, les recuerdo, debo tener 50 semanas cotizadas de manera continua o discontinua en los últimos 3 años. Y es aquí donde radica la importancia
de la fidelidad en la cotización al sistema. Ahora, ¿qué otros tipos de pensión existen o qué otro tipo de prestaciones existen? Está la indemnización sustitutiva. Muchos de ustedes la conocen como devolución de aportes. Es aquella que consiste en que una vez cumplida la edad de pensión, pero no cumplidas las semanas, yo puedo solicitar la devolución de todos mis aportes o todo lo cotizado durante de mi vida laboral en un solo pago. Por ejemplo, si la persona ya cumplió 57 años de edad, en el caso de las mujeres, y solo cotizó al sistema 750 semanas, que son 15 años, ella le hace falta mucho para cumplir con lo mínimo requerido, que son 1.300. Entonces, la afiliada, a través de la indemnización sustitutiva, solicita que en un solo aporte la entidad le devuelva todo lo cotizado. Obviamente aquí ya la afiliada no tendría derecho a más nada ante la entidad y quedaría descubierta en salud. Es importante, señores, que revisemos cuando nosotros vamos a hacer este tipo de solicitudes, porque los ciudadanos suelen hacerse grandes expectativas con la devolución de los aportes. Y recuerden que lo que nos van a devolver es ese 16% que pues hoy en día está vigente de aporte en pensión, sumado por la cantidad de años que yo aporté. Y es necesario revisar que si de pronto la señora tiene 57 años de edad y es poco lo que le hace falta para cumplir las semanas mínimas requeridas, es decir, le hace falta 1, 2 o 3 años, realmente vale la pena hacer el esfuerzo de cotizar esos añitos de más y obtener nuestra pensión. Siempre va a ser una mejor opción quedar protegidos de manera vitalicia en nuestra pensión que recibir la devolución de nuestros aportes, que en muchos de los casos después los afiliados no saben o no tienen realmente la claridad de en qué se lo gastan. Y ya recuerden que estamos en una etapa en la que ya no vamos a conseguir trabajo o va a ser difícil, vamos a quedar desprotegidos en salud y no vamos a tener con qué cumplir con nuestras obligaciones ni cubrir nuestros gastos, ¿verdad? Recuerden también que los pensionados en Colombia reciben 13 mesadas anuales. Obviamente la que reciben cada mes, pero en el mes de diciembre reciben una adicional, lo que cuando estamos trabajando nosotros llamamos comúnmente como nuestra prima, que vendría siendo igual al valor de nuestra mesada pensional. La otra prestación económica que también nos cubre por el hecho de estar cotizando a pensión es el auxilio funerario. El auxilio funerario es aquella prestación que lo que busca es reembolsar los gastos fúnebres a aquella persona que demuestre haber sufragado los gastos de un afiliado o de un pensionado de Colpensiones. La entidad maneja unos topes de acuerdo a la norma que va de 5 a 10 salarios mínimos legales vigentes. Obviamente hay que mostrar una serie de documentación para que el dinero sea reembolsado y en el caso de que esta persona que fallece, afiliado nuestro, haya estado cubierto en una póliza exequial, de igual forma esos gastos también a la persona que los cubrió en esa póliza van a ser reembolsados. Todas estas prestaciones económicas, señores, de las que yo les acabo de hablar, Colpensiones tiene un término legal de reconocerlas de 4 meses. Eso es lo que realmente está establecido en la norma. Pero la experiencia o en la realidad, la entidad se está tardando mucho menos. Les adelanto un poquito y es que con todo este tema de la pandemia, que todas las entidades y las empresas nos hemos tenido que reinventar y entrar un poquito más en la era tecnológica, Colpensiones, las pensiones de vejez, ustedes las pueden hacer ya a través de nuestra página web, creando un usuario y por allí la solicitan. El término en el cual hoy en día se están reconociendo, estamos hablando más o menos de un mes a mes y medio, el reconocimiento de la prestación económica y a través del correo electrónico que el afiliado nos proporcione, se está enviando también la resolución de pensión. Entonces, incluso también para notificarse, también ya es por medios electrónicos y por la seguridad de ustedes, no tendrían que desplazarse a nuestros puntos de atención. Ya para ir finalizando,
vamos a observar y a explicarles un poquito cómo es la forma de liquidación, que sé que es la inquietud de muchos, de la pensión en Colpensiones, aterrizando ya en ejemplos reales. La norma o esa ley 797 que les he mencionado durante toda la charla estableció una fórmula. Esa fórmula lo que me va a determinar a mí es el porcentaje de la liquidación de mi pensión. Sí quiero dejarles claro que nadie en Colombia se pensiona por el mismo valor que venía recibiendo como salario. Hoy en día, lo máximo que nosotros podemos recibir en pensión es el 80% de ese promedio de los últimos 10 años cotizados de los que les hablé hace un rato, o el 80% de toda la vida laboral. Siendo así, la ley 797 establece una formulita que es que la R, o sea, el porcentaje de liquidación de mi pensión, va a ser igual a dos constantes, que es el 65.5 menos la otra constante, que es el 0.5. Me refiero a constantes porque son números que están establecidos ya en la fórmula y que no van a variar. Y voy a tener una variable en esa fórmula por la cual yo voy a multiplicar las dos constantes que les acabo de hablar. Esa variable es la S, y esa S yo la voy a reemplazar por el promedio de los últimos 10 años efectivamente cotizados o por el promedio de toda mi vida laboral, obviamente llevada a salarios mínimos legales vigentes para el año en que a mí me liquiden. Les aclaro algo, la fórmula de la ley 797 es decreciente. ¿Qué quiere decir eso o qué implica eso? Que entre yo más gane, menor va a ser el porcentaje de liquidación de mi pensión, pero hay una forma de aumentar ese porcentaje. La norma dice o establece que se va a incrementar en 1.5% por cada 50 semanas adicionales a partir de la 1300, hasta yo lograr hacer un 1.5% por cada año y teniendo un tope de un 15% adicional. Este 15% yo lo logro, señores, cuando coticé al sistema 10 años más. Es decir, que yo para obtener el 80%, el máximo del sistema en pensiones, yo tuve que haber aportado al sistema 36 años de trabajo o 36 años de cotización. Para que me puedan entender un poco mejor de esta fórmula, vamos a mirar unos ejemplos y poder ir aterrizando e interpretar en cada caso cómo podría ser. Recuerden, señores, que este tema de pensiones no es algo generalizado, realmente es muy casuístico y va a depender también de la vida laboral de cada persona. Entonces, aquí ustedes pueden observar un ejemplo de una persona que el promedio de sus últimos 10 años fueron 2 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 1.755.606 pesos. Y él solo cotizó al sistema lo mínimo requerido, es decir, 1.300 semanas de cotización. Entonces, lo que estamos viendo en el ejemplo fue muy básico. Realmente queríamos saber a cuántos salarios mínimos del año 2020 equivalía ese promedio del 1.755.000. Ese resultado de esa operación me dio 2 salarios mínimos. Realmente el resultado de promediar los últimos 10 años con el salario mínimo no necesariamente puede ser un número entero o debe ser un número entero. Aquí yo también puedo tener decimales, porque me pudo haber dado como resultado 4.6 salarios mínimos. Entonces, como para que tengamos eso claro. Luego de que ya tenemos determinado cuál fue el promedio de mis últimos 10 años, voy a ir a reemplazar esa S en la fórmula. Y simplemente decimos que R es igual a la constante 65.5 menos la constante 0.5
por la S, que ya esa S se convirtió en el número 2, que recordemos que es el promedio en salarios mínimos de mis últimos 10 años cotizados. Entonces yo aquí multiplico 0.5 por 2, eso me da 1, y ese 1 se lo voy a restar al 65.5. Voy a tener como resultado, o obtuve como resultado, 64.5%. Por eso les mencionaba hace un rato que la fórmula es decreciente. Para este caso de la persona que solo cotizó 1.300 semanas, ella va a obtener el 64.5% del 1.155.610. Es decir, que la pensión va a ser de 1.132.367. Eso es lo que este nuevo pensionado va a recibir cada mes. Y obviamente en el mes de diciembre va a recibir ese valor multiplicado por 2, porque aquí estaría incluida la prima que reciben todos los pensionados. Pero como yo les mencioné hace un ratico, la norma me dice que yo todas esas semanas adicionales, que sé que muchos de ustedes las tienen, ¿verdad? Que al cumplimiento de la edad de pensión están pasados de lo mínimo requerido, la norma, les recuerdo, me dice, por cada 50 semanas adicionales, yo voy a ir aumentando en 1.5% por cada semana adicional hasta ser 15 puntos que me permiten llegar a mí al 79.5 o en su defecto al 80% de ese promedio de los últimos 10. Entonces, aquí, señores, estamos evidenciando un casito en el que la persona cotizó 1.800 semanas. Inicialmente, como pueden apreciar, tenemos el mismo promedio, 1.755.606, y la liquidación inicial nos dio 64.5%. Pero luego, ¿yo qué hago? Le voy a sumar esos 15 puntos adicionales que fueron esos 10 años de más que yo coticé o aporté al sistema. Porque les aclaro, mientras nosotros estemos activos, laborando, debemos aportar al sistema tanto de salud como pensión. Entonces, para el ejemplo que se hizo, simplemente sumarle al 64.5% los 15%. Eso me dio a mí un total de 79.5%. Como pueden evidenciar, ya la persona no se va a ir con una pensión de 1.132.367, sino que va a recibir 1.395.707 pesos. O sea, casi 200.000 pesos de diferencia. Y es así la forma en cómo nosotros vamos a ir aumentando la liquidación y finalmente pues el valor de nuestra pensión. Realmente esas semanas de más no se pierden, no las estamos botando, no se las estamos regalando por pensiones, sino que al momento de la liquidación me van a ayudar a mí a aumentar el valor de mi mesada pensional. Como les mencionaba, Colpensiones pues también se ha ido reinventando y cada día, digamos, saca más utilidades para que nuestros afiliados puedan adelantar trámites por la página web, que se las recuerdo es www.colpensiones.gov.co. Ustedes a través de ellas pueden descargar todos los formularios que requieran para los trámites, pueden actualizar sus datos de ubicación, correo electrónico, dirección, pueden realizar correcciones en el caso de que hayan evidenciado inconsistencias en su historia laboral. Obviamente pueden descargar a través de la página web sus historias laborales. Tienen toda la información general de la entidad y del sistema como tal. De hecho, esta charla que les estoy compartiendo en el día de hoy, no está montada la charla, pero está en diferentes módulos toda la información referente al sistema. De hecho, contamos con un ABC de las preguntas más frecuentes y de las dudas más comunes en los ciudadanos sobre el Sistema General de Pensiones. Pueden descargar, señores, sus certificados de afiliación y pueden, que este es nuevo también, realizar afiliaciones iniciales
a través de la página y también radicar los traslados de pensión en la página web. Radicar sus solicitudes de pensiones de vejez de tiempos privados a través de la página, eso sí toca generar un usuario, pero la pueden solicitar y no les va a pedir ningún tipo de documento ni de soporte, porque la entidad hace los cruces con la Registraduría Nacional para la información y obviamente con los diferentes aplicativos que nosotros manejamos. Señores, esta era toda la información que tenía para compartirles. Espero que haya sido de su agrado y de mucha utilidad para ustedes. Realmente los invito a interesarse por este tema. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejar sus comentarios en el video y se las estaremos despejando. Los invito también para que nuestros afiliados ingresen a la página, descarguen su historia laboral, la revisen y se generen ustedes esa cultura de que por lo menos una vez al año puedan generar la historia laboral y hagan control, señores, sobre todo, de que las empresas nos estén haciendo los aportes de manera correcta. Nuevamente, muchas gracias a todos los que me están escuchando y gracias a Sempertés por abrirles las puertas a Colpensiones para compartirles a ustedes esta información. Que tengan un feliz resto de día.